Les damos la bienvenida una vez más al Café.tech, un espacio donde nosotros de Alura Latam compartimos nuestra pasión por la educación y la tecnología. Yo soy Gaby Guiar y como siempre estoy con mi co-host Cristian Velasco. Hola, Cris. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para toda nuestra audiencia. Estoy bien feliz aquí de grabar más un episodio de nuestro queridísimo Café.tech y para hablar de un asunto, Gaby, que a mí particularmente me gusta bastante y hasta creo que me identifico con el asunto de hoy. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Gaby? Bueno, el día de hoy vamos a mezclar algo que siempre estamos hablando aquí, que es pues la tecnología, ¿no? Pero también con la parte de negocios, de emprendimiento. Entonces vamos a hablar un poco sobre carreras híbridas, cómo nosotros podemos tener esos dos lados en una carrera, ¿no? Tanto la tecnología como la parte de negocios. Así es, Gaby. Yo igual también siempre digo que actualmente mi perfil es medio que mitad tech, ¿no? Mitad tecnología y mitad business, así que creo que trajimos aquí inclusive a un perfil, a una persona, ¿no? Que tiene ese perfil interesante, medio que esa simbiosis, vamos a llamarlo así, de conseguir navegar en esos dos mundos, que cada vez yo digo va a ser, en mi opinión, más común, ¿no? Tener estos perfiles, porque desde mi punto de vista particular, estos perfiles se destacan y tienen ventajas, ¿no? Pero bueno, creo que sin más spoilers y ya con todo ese preámbulo, vamos a llamar aquí a nuestro querido invitado. Él es Julián Medina, directamente desde Argentina. Es fundador de Sourcing App, e-commerce app. Con él lo tenemos aquí a Julián. ¿Cómo estás, Julián? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias, Gabriela, gracias, Cristian, por la invitación. Así que acá estamos. Gracias a ti, Julián, por acompañarnos aquí en un episodio de nuestro Café.tech, ¿no? Donde te estábamos diciendo aquí atrás del backstage, combinamos tecnología con educación, con negocios, con emprendimiento digital. Y creo que hablar de este asunto, conectándolo con tu perfil, tu background profesional, va a ser muy constructivo y muy rico para nuestra audiencia. Pero bueno, Julián, antes de comenzar, yo siempre digo esta frase, nos gusta comenzar por el comienzo. Cuéntanos, ¿quién es Julián? Bueno, un poco de ti, de tu background y estos dos nombres de marcas, ¿no? Sourcing App y Commerce App, ¿qué son? Y bueno, tú que las fundaste, cuéntanos cuál fue la idea por detrás. Bien, primero, bueno, les cuento un poquito más de mí. Aprendí a programar solo a los 10 años, ¿sí? 10, 11 años, con una vieja Texas Instrument TI 994A. Si alguno la quiere googlear va a ver lo que es. Y un manual, y unos manuales que también, si los googlean están, las he visto, casi me los compro hace poco. Con lo cual llevo, ya más de 35 años, desde que agarré una computadora por primera vez y me puse a programar. Y a mí lo que me pasó en ese momento fue, no sé si en ese momento exacto, pero es lo que yo fui sintiendo siempre, es que con una computadora y programando se podían crear cosas. Se podía crear lo que sea. O sea, como que, no sé, a mí me gustaba dibujar y dibujaba mal, o a mí me gustaba por ahí escribir y escribía con falta de ortografía en ese momento, pero agarraba la computadora y podía crear y algo que esté bueno. Y nada, entonces, eso es lo que me pasó a mí con la tecnología desde muy chico. Tuve la suerte después de ir a un colegio, un secundario técnico, donde aprendíamos, donde tuvimos muchas horas de programación, teníamos 3 años de materias de programación, de historia de la computación, un montón de todo eso, y salí de ahí, a los 18 años salí trabajando. Entonces, desde ahí hasta acá, siempre trabajando en tecnología. Pero al mismo tiempo, a mí siempre, en esto de lo híbrido, siempre me gustó, o sea, yo tenía 16, 17 años y yo me veía creando una empresa. Una empresa, en ese momento era una empresa de desarrollo. Enseguida con la primera parte de la web fue hacer unos primeros sitios web y vender eso. Y siempre combinando esas dos patas. Creé una primera empresa a los 19, 20 años con 3 amigos más. La cerramos al año siguiente.
Después volví a trabajar en distintas cosas que hacía, web, después trabajé en bancos, sistemas para bancos un tiempo. Y acá en Argentina, en 2001, hubo una fuerte crisis, fuerte crisis, 5 presidentes en una semana. Y en ese momento Famoso yo corralito, decido, ¿no? el famoso corralito y todo eso, y yo ahí en diciembre del 2001 decido que me quería ir a Estados Unidos. Y entonces contacto a una gente conocida que tenía ahí y me dicen, bueno, venite a Estados Unidos, te estoy armando una empresa, venite a Estados Unidos y venite. Nos terminamos de organizar, yo le digo, dame un cuatrimestre más para terminar de cerrar unas materias que tenía y me voy para allá. Charla de diciembre, enero. Y unas 2 semanas después le digo, ¿y si empezamos a trabajar desde acá, desde Argentina? Y entonces empezamos en el 2002, primero 2, una persona allá, yo acá, y después le planteo, ¿por qué no armamos una empresa de esto? Y empezamos y tuvimos desde el 2002 hasta el 2008, Quick Software Solutions se llamó la empresa después siguió, yo me fui. Y esa fue mi primera experiencia fuerte, porque la primera, la de un año trabajando, había sido más chico, sin... de hecho, no funcionó, crecimos, pero empezamos y cerramos. Pero acá llegamos a armar una empresa de unas 50 personas trabajando acá en Argentina para Estados Unidos. Y en esa época, en esto de lo híbrido y todo esto, fue una primera época donde, imagínate, yo tenía 50 personas abajo mío, en distintas escalas y todo. Fue una etapa donde un poco me estaba alejando ya de el rol de meter mano en el código. Pero a mí siempre fue lo que más me gustó. Y entonces combinaba... ¿Esa empresa era de software, Julián? Era de software, empezó haciendo software, nosotros hacíamos software para empresas de energía de Estados Unidos y Canadá. Eso era lo que hacíamos. Todos nuestros clientes estaban ahí. Después abrimos una parte de call center, con lo cual hubo que aprender de cómo montar un call center, cómo manejar gente de call center, toda esa pata. Cuestión que, nada, a mí me gustaba otra cosa, la web, distintas cosas, y yo vendo mi participación a mi socio y empiezo Sourcing Up. De ahí un poco también el nombre de Sourcing Up de esa época, cuando nosotros hacíamos outsourcing. Y yo quería algo más, yo no quería solamente el modelo de vender horas hombres o horas persona, quería hacer algo más, quería dar valor, bueno, y ahí fue que nace Sourcing Up, como el app del sourcing, con la intención de hacer todo para Internet. Empezamos haciendo webs, hicimos webs de distinto estilo, pero ya en ese momento, 2008, hicimos los primeros e-commerce. Seguimos avanzando, probamos distintas plataformas de e-commerce, en ese momento usamos Joomla, WordPress, para hacer algunas cosas. No me acuerdo si alguna más. Intentamos hacer una plataforma en Ruby on Rails y no funcionó. Y empezamos otra nueva que en ese momento no tenía nombre, que fast forward más adelante la bautizamos Commerce App, con la misma idea del app al outsourcing, el app al e-commerce. Bueno, y hoy es nuestra plataforma base sobre donde desarrollamos los sitios. En un momento hacíamos sitios minoristas, principalmente. Ya desde hace varios años que nuestro foco fuerte está en el e-commerce mayorista, donde encontramos un lugar con menos jugadores y con más valor para dar. Bueno, y ese es Commerce App. Y volvemos a esto de lo híbrido y la ventaja. Yo agarré una computadora a los 10 años y me dediqué a la tecnología, pero en mi casa, mi papá tenía un comercio mayorista, mis hermanos, 7, 8 años más grandes que yo, abrieron comercios mayoristas, entonces siempre entendí también la parte del comercio mayorista. Y bueno, y esa mezcla de familia de comerciante, amor por la tecnología, nacen las dos cosas, terminan haciendo las dos cosas, Sourcing Up y Commerce Up. Bueno, un poco eso es a donde estamos hoy.
Perfecto, Julián. Gracias por compartir y wow, cuánta experiencia, ¿no? Ya desde los 10 años empezaste con la programación y ahí como comentaste, ¿no? Por tener ahí toda una familia en la parte de eso del comercio, de negocios, pues ya ahí ya sabías unir los dos mundos y ya desde también muy temprano empezaste, ya sabías lo que querías con esta parte de abrir tu empresa, de seguir en esta parte de negocios también y pudiste juntar los dos. Y ahí lo que yo quería preguntarte es como, por ejemplo, ahora que tienes tus empresas, ¿cómo que es esta parte de tener el negocio y la tecnología como en tu día a día? Porque, por ejemplo, hoy, porque comentaste que lo que te gusta mismo, lo que empezaste desde los 10 años con la tecnología, con el código, pero hoy en día, ¿te quedas más en la parte del negocio? ¿Aún pones como mano en el código, por así decir? ¿Cómo es, pues, estar en esta vida doble, por así decir? Bien, está buena la pregunta. Surcinap nace enseguida, teníamos 2 personas en el equipo, después estuvimos en 10, 12, 15 personas durante un tiempo. Y yo también ya en el código estaba poco tiempo en el código de vuelta. Algunas ideas para adelante. Y hace varios años tuvimos un cimbronazo y tuvimos que achicar el equipo fuerte, y volví a meter mano en el código. Con toda la dificultad del negocio y todo eso, volví a sentir que a mí me encanta hacer tecnología. Ahí, yo si un día me quedé hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, o si un fin de semana me quedé 6, 7 horas trabajando en código o en alguna feature nuevo o en alguna cosa así, al final del día es algo que disfruté. ¿Sí? Si yo me quedo, me pasa a mí, lo tenemos que hacer, lo hacemos, pero si yo me quedo haciendo planilla de Excel del negocio o hablando con el contador o el abogado, no es algo que disfrute. ¿Sí? Entonces, la decisión ya hace un tiempo fue nunca salir del todo del código, nunca salir, hay partes que la manejan otros chicos en el equipo, hay gente que sabe más de cierta tecnología o gente que sabe más de diseño, pero yo te diría que todos los días hay un momento del día, poco o más, que todavía sigo programando y a mí eso me encanta. Sí, te entiendo o intento entenderte, Julián. Tengo un perfil o algunas situaciones en las que siento algo similar, parecido, pero no con código, sino con datos. Mi perfil es más técnico hacia el área de datos. Me das una base de datos y un Python y puedo quedarme 8 horas ahí súper distraído y el tiempo se va, ¿no? Y creo que es importante entender también, ya nosotros también tengo un perfil más o un cargo y un rol más de líder, entender dónde aportamos más valor, ¿no? Y creo que saber diferenciar eso y saber que hay personas en el equipo que hasta pueden ser mejores técnicamente que nosotros, importante tener esa clareza que no siempre la tenemos, ¿no? O sea, yo creo que es parte del desafío, digo, de liderar y de tener un perfil técnico que necesita aprender de liderazgo, de negocios y de la parte más de business, ¿no? Y aquí me gustaría conectar, Julián, ya con el equipo, ¿no? Tú que tienes un perfil técnico que aprendió a hacer business, que aprendió a hacer negocios, ¿cómo es ese abordaje con el equipo, ¿no? Por el hecho de ser un equipo de tecnología, imagino que el gran porcentaje de gente ahí es personas técnicas, ¿no? Entonces, hay de ti un incentivo a que ellos también aprendan la parte de business, la parte de negocio, y si también hay personas de negocios, ¿cómo es esa cultura de la empresa para entrenarlos técnicamente, ¿no? Que te lo digo, es un desafío inclusive aquí interno en Alura que tenemos, ¿no? Tenemos muchos perfiles técnicos que no saben mucho del negocio y tenemos mucha gente del negocio que también, al ser una escuela, son muchos lenguajes, hay muchos tecnicismos por detrás. Entonces, siempre estamos intentando equilibrar esa balanza. Sí, a ver, intento que todo el equipo entienda un poco más de negocio.
no todos los roles terminan o aprendiendo o participando del negocio. O sea, pero mi experiencia en toda mi carrera es que la persona técnica que entiende de negocio siempre tiene un plus. ¿Sí? Tiene un plus para por ahí ver que la propuesta que se le hicieron, algo que le pidieron para hacer, tiene alguna pata floja, o tiene algo para agregar, o tiene algo para sumar. Eso lo veo siempre. ¿Sí? A veces uno puede estar equivocado. A mí me ha pasado allá en época de Quick Software Solution, que me planteen una cosa y cuestionarlo mucho. Y claro, cuando me explicaron mejor el negocio, entendía, era algo de base de datos, ¿por qué era mucho mejor, en ese caso, por ejemplo, salir de un modelo más relacional y irnos a un modelo de redundancia de datos y el por qué eso era importante y por qué eso, cuando escale, iba a tener un impacto. Y claro, por ahí no conociendo el negocio o con menos experiencia era más difícil. Pero bueno, es un desafío. Me pasa también que no todos pueden llegar rápidamente a eso o que no todos les gusta eso. Hay gente que no le gusta y bueno, le gusta menos el negocio y entenderá fuerte la parte tecnológica y también y no está fuera de un equipo por eso. Sí creo que tiene por ahí una desventaja en el camino final, pero nada, también puede ser que haga muy bien lo suyo. ¿Sí? Y ahí yo estuve pensando, por ejemplo, porque nosotros aquí trabajamos en una empresa, pues, que maneja mucha tecnología, ¿no? Pero muchas personas que entran aquí, pues entran para otras áreas y no saben mucho de esta parte de tecnología. ¿Cómo crees, por ejemplo? Porque yo creo que sí es importante que las personas pues entiendan por lo menos lo básico, como, porque es con lo que trabajas, ¿no? ¿Cómo crees que se puede hacer este abordaje con estas personas? ¿Crees que es necesario? ¿Cómo podrían empezar a tener pues este primer contacto con tecnología? ¿Cómo podría la gente de negocio tener un poco de contacto con tecnología? Sí, porque, por ejemplo, nosotros aquí trabajamos con tecnología, por lo menos con cursos, y ahí las personas, pues, por lo menos necesitan aprender cómo entender lo básico, pero muchas personas entran como en otras áreas y no saben tanto. Pero, ¿crees que es necesario, que es importante que sepan por lo menos lo básico para entender, ¿no? Lo que manejamos y cómo pueden empezar a acercarse a eso? Bueno, a ver, no creo que necesiten saber programar, por ejemplo, si están en áreas donde no van a programar. Creo que lo que sí nos está pasando y atravesando ya hace varios años es la fuerza con la que entró la inteligencia artificial generativa o las automatizaciones como N8N u otros, donde sí, de vuelta, ahí es lo contrario, es el que está en negocio, saber utilizar herramientas tecnológicas para hacer mejor su trabajo. A mí hace poco me pasó que una persona me trajo una presentación y tenía alguna falta de ortografía o algunas cosas que no estaban bien. Y entonces yo le decía, bueno, pero ¿no la pasaste por GPT, Gemini o alguna para chequear? Y me dijo, no uso. Una persona y le dije, ¿cómo no usas todavía esto? No, viste que yo a mí la tecnología, esa parte no me gusta. Bueno, no. Sentate y pensemos esto mismo, porque hay muchas herramientas, ¿sí? Para generar distintas cosas. Hoy un amigo me consultaba que tenía una presentación y tenía que mejorarla y cambiarle imágenes y qué hacía. Le digo, bueno, andate a Gemini, tiene un lindo modelo de generación de imágenes. Y no busques imágenes, generate imágenes únicas para vos, de lo que vos querés. Y es un rol de ventas que empieza a usar, que tiene que usar más y más tecnología.
Y ahí sí, como que creo que la parte de negocio que no use tecnología va a perder contra el que la use cada vez más. Cada vez más. Sí, eso estoy convencido. Concordamos bastante contigo, Julián. Y yo creo que hablando de estos perfiles híbridos, ¿no? Conectando aquí con, no sé si has escuchado un poco sobre el profesional en T. ¿Alguna vez has escuchado esa analogía? No con ese nombre, a ver, contame. Bueno, es una filosofía, no la creamos en Alura. Hay un libro, un artículo que sale en Estados Unidos donde ellos hablaban, muy enfocado al mundo tech, que definieron el perfil de T-Shaped Developer como perfil en formato de T o desarrollador en formato de T, donde la teoría básicamente dice que como profesional, ¿no? Y aquí conecta bastante con tu perfil, importante tener un nivel de profundidad en alguna tecnología, en algún lenguaje de programación, quizás, tener la vertical lo más profunda posible y la horizontal de la T haciendo la ilusión de la T, ¿no? La horizontal de la T vendrían a ser los otros conocimientos importantes que un desarrollador, una desarrolladora debería tener. Conocimiento de bases de datos, conocimiento de metodologías ágiles quizás, conocimientos del negocio entra ahí, ¿no? Que sería como que dar amplitud a esa visión del profesional. Y un poco conectado con eso, hay un libro también que lo usamos bastante aquí como referencia que se llama Range en inglés. En español y en portugués lo tradujeron a algo como ¿por qué los generalistas vencen en un mundo de especialistas? Algo así. Sí. Y el autor, ¿no?, del libro trae que en el momento en el que vivimos la importancia de tener un perfil más generalista, ¿no? Y trae innúmeros ejemplos de que por qué ser generalistas quizás el día de hoy tenés más oportunidades, ¿no? Y yo creo, y todo esto obviamente surge, todas estas teorías y este libro surge antes de la llegada de la inteligencia artificial generativa, ¿no? De la Sí. venida y salida de ChatGPT. Y yo veo cómo con la IA, como además de democratizarse el acceso a estas herramientas, ¿no? Que antiguamente no es que la IA sea algo nuevo, pero ¿quién veía Machine Learning hace 5 o 10 años? Era solo un programador o un científico de datos que entendía de eso, que conseguía construir un modelo y aplicarlo. Pero no era palpable, ¿no? Para los comunes mortales no era palpable trabajar con inteligencia artificial, cosa que eso cambió bastante el día de hoy. Y aquí creo que hay oportunidad de los dos lados, ¿no? Tanto los perfiles, como tú decías, no técnicos, como potencializar la parte técnica con IA, ¿no? Surgen hasta las técnicas de byte coding, ¿no?, que has debido escuchar, de crear código sin necesidad de ser un programador o una programadora, como también el perfil de más técnico, ampliar su visión, conociendo un poco más el negocio, utilizando la IA para eso. Y aquí me gustaría dejarte una pregunta, Julián, que tú, ¿no?, como emprendedor de un e-commerce, ¿cómo has visto o cómo estás viendo y cómo estás utilizando la IA ya para impactar en el negocio como un todo, ¿no? Bien, a ver. Nosotros estamos usando IA por un montón de espacios. Un segundito. Estamos usando IA en un montón de lados. Estamos usando IA para programar. Estamos usando... Dame un segundito, ¿eh? Claro, claro. ¿Sí? Estamos usando IA para programar por todos lados. ¿Sí? Hoy uno de los chicos me muestra algo y él es un programador que nunca le gustó el front y me muestra un front que está muy bueno. Me dice, bueno, lo hice todo usando Cursor y haciendo prompting y que use mi API y generó un montón de cosas, un montón para ir. Estamos usando IA dentro o sea, nuestra aplicación CommerceApp, que es una aplicación para hacer desarrollos de e-commerce, tiene una parte donde podés conectar a gente que desarrollemos nosotros y utilizarlos desde ahí. Entonces estamos usando
ejemplo, tenemos 2 marketplaces y tenemos que mover productos de uno al otro. Entonces, la forma de pensarlo antes era armar tablas donde tenés las categorías de uno y de otro, cómo se van de uno al otro. Bueno, y acá lo que hicimos es un agente donde tiene el árbol de categoría de cada marketplace, porque no son 2, son un montón, y cómo está, está el catálogo en un lado y le dice a la IA, bueno, este es mi catálogo, este es mi producto, ¿dónde lo pondrías? Entonces, empezamos a cambiar la forma también de resolver el desarrollo que hacemos. Por ahí el desarrollo es un agente que hace algo en particular. Ahí también estamos usando IA. Bueno, yo estoy usando IA como generador de contenido, de imágenes, en presentaciones. Puntualmente nosotros hicimos, por ejemplo, un tipo de personaje que está en todas nuestras publicaciones, en nuestros desarrollos. Todo esto está la IA entrenada para hacer imágenes así. Y yo le puedo decir, bueno, ahora haceme una para presentar esta charla y estamos nosotros 3. O haceme una para esto que estamos haciendo. Y los personajes vos los vas viendo y es la misma persona. Yo a veces los uso en mi LinkedIn. La otra vez usé uno mío y lo usé le dije, hacémelo como meme de Spider-Man. Usamos mucho para eso, para generar contenido. Era justo uno que hablaba de que había mucho Julián Medina en el mundo y cómo hacer para contar tu historia de la tuya. O sea, para cualquiera, pero a mí me pasaba con un nombre común. Bueno, y lo acompañé con imagen. Estamos usando IA para video. Esto tiene poco que ver con lo que hacemos de Commerce App, pero sí con lo que hacemos de Sourcing App de agencia. Es que estamos haciendo, por ejemplo, acá en Argentina hay un programa en televisión que atrás nuestro, parte de nuestro equipo está haciendo videos para ahí. O estamos haciendo videos para que nuestros clientes tengan videos con IA, con su producto, más alguna situación. Estamos usando IA. No sé si me falta algún caso, pero es como que está atravesado. Y yo lo estoy usando también, lo estoy usando en un par de lugares más. Lo estoy usando como muchas veces fuente de información, entonces le empiezo a preguntar. Y hace poco lo quise usar para medicarme con algo y fue un error. Menos mal que no lo hice. Creo que ahí todavía, o sea, yo creo que, por ejemplo, me meto un poquito en tema medicina IA. Creo que dentro de poco va a ser mala praxis que un médico no use IA en su trabajo. Porque no sé, análisis de imágenes y encontrar temas antes que pasen o todo eso, creo que sigue siendo un error que nosotros como personas vayamos a GPT, a Gemini o alguna IA y le digamos, me pasa esto, ¿qué tomo? Por 2 motivos. Uno, porque no tenemos el conocimiento para ser críticos de la que nos da la IA, que en otros lugares donde uno tiene más expertise puede ser crítico. Claro. Ves una imagen, no te gustó, puedes decirle dame otra. Generaste un desarrollo, algo de código, lo ves y no es lo que vos querés, podés iterar. Generaste un front que no te gusta, podés iterar, pero en la medicina por ahí no sabes. A mí el otro día casi me pongo algo en el ojo que no era para el ojo. Y mi ojo crítico me hizo decir, pará, esto es para consultarle a un médico, era un orzuelo, nada. Y casi me pongo algo que no iba. Entonces, sí creo que en la IA es importante la parte de ser crítico. Entonces, en ese punto en la medicina, un médico... Y lo otro es los modelos. Uno dice la IA. ¿Sí? Acá en Argentina se hizo muy común que los periodistas digan, hoy viniendo para acá lo escuché, la IA predijo los ganadores de la Copa Libertadores. La IA analizó quiénes son los mejores 5 jugadores de fútbol. ¿Quién es la IA? Claro. No es la IA, es una IA, es un prompt que dieron. ¿Sí? Bueno, y eso mismo pasa
por ejemplo, en medicina. En medicina yo creo que no es GPT, pues serán modelos entrenados de otra forma, pero bueno, un machine learning más centrado, pero nada, en definitiva nosotros estamos usando IA en todos lados y lo que sí es esto de tratar de entender qué hay un poquito detrás de todo eso y qué funciona para poder entender los resultados que te da. ¿Sí? Y después a la hora de programar, yo siento, en mi caso, no sé, yo hace muchos años, cuando yo tenía Quick Software Solutions, se había iniciado una ola de gente que decía que lo que venía era el pair programming. ¿Sí? Que lo que venía era dos programadores trabajando juntos, desarrollando juntos una cosa. Claro, mi perfil de negocio, cuando a mí me lo venían y me traían esa solución, decía, ok, voy a tener que tener dos personas para entregar el trabajo que hace uno. Yo en ese momento vendía solo horas, dije, bueno, voy a tener dos personas haciendo algo y voy a cobrar una hora. Es una fábrica de perder plata. Pero hoy siento que la IA de mínimas es hacer pair programming. Pair programming es programar con otro, es estar con otro haciéndolo. Eso. Y otro uso que uso mucho es criticarme cosas. ¿Sí? Código, algo que pensé o algo. Démosle una vuelta a ver qué otra visión hay en esto del pair programming. Nada, pero creo que ahí quedó medio contestado. Varios. Muchos casos de uso, Julián, gracias por compartir. Sí, creo que solo aquí complementando y conectando con lo que traes, no, tú dices el senso crítico de usarla, y creo que también eso de alguna forma se conecta con tener repertorio, ¿no? Y quizás tú y toda la empresa consiguen tener varias aplicaciones porque, bueno, entienden del negocio, entienden las necesidades que tienen y también de la tecnología, de la IA y cómo conectarla, ¿no? Creo que eso es lo que quizás está faltando a muchos negocios, tener ese repertorio y conseguir conectar la tecnología, la inteligencia artificial con sus necesidades de business para conseguir ir más allá, ¿no? Y algunas curiosidades para contarte un caso médico. Recientemente, hace 2 semanas aproximadamente, hicimos un curso que lo llamamos Inmersión, que es un curso introductorio junto con Google para enseñar Gemini a las personas. Fue un curso masivo, tuvimos cientos de miles de inscritos. Y la idea era justamente enseñar Gemini a personas que nunca antes la habían utilizado. Perfiles de los más variados, desde médicos, gente de recursos humanos, financieros. Nuestro objetivo era no enseñar a los programadores, pero inclusive tuvimos ahí programadores o gente ya más técnica, ¿no?, que se inscribió. Y uno de los testimonios que recibimos interesantes de un médico de Bolivia que decía, gracias a la inmersión aprendí a utilizar Gemini, trabajo en un hospital público aquí en Bolivia y siempre estoy solo en la sala. Entonces no tengo con quién compartir el diagnóstico o lo que quiero hacer. Y ahora estoy comenzando a discutir, no necesariamente espero una respuesta asertiva de la IA, pero por lo menos me ayuda a generar y yo cuestionarme si las decisiones, los diagnósticos que estoy tomando están correctos, ¿no? Entonces, creo que viene y conecta con lo que tú traes, ¿no? Yo creo que en los próximos años vamos a ver como que una conexión mayor del área de salud, ¿no? Que hay oportunidades para potencializar el impacto de la salud a nivel, y aún más en nuestra región, ¿no?, que es tan carente de este servicio, donde los médicos, agentes de salud, en fin, por ejemplo, el famoso prontuario electrónico, ¿no? Casi todos los países tienen un proyecto de prontuario electrónico, pero vas a un hospital público, casi excepción, con raras excepciones, diría, la mayoría aún te atiende en papel y lápiz, ¿no? Entonces, ¿cómo digitalizar también la experiencia? Entonces, creo que ahí hay sí bastante oportunidad. Y lo bueno es que ya veo algunos pequeños movimientos de médicos entendiendo ese nuevo momento y, bueno, yendo atrás de estudiar y aplicar también la inteligencia artificial en su día a día. Sí. Yo veo que está atravesándonos y que va a una velocidad también que
nada, que yo por lo menos no he visto nada correr a esta velocidad. Pero como vos decías, no es que no existía, existía. ¿Sí? Cuando se habla del test de Turing, Turing participó en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense qué edad tenía, hace cuánto existió Turing. Pero lo que había de inteligencia artificial eran para nichos, para gente, para esto, como vos decías, Cristian, se democratizó que todos tengan acceso y a costos muy bajos también todavía. Yo creo que muchos costos vamos a ver subir en algún momento. Yo creo que vamos a ver que van servicios mucho más premium, van a quedar más caros también. ¿Sí? En algún momento se va a dar esto de la tecnología con el tiempo baja de precio, pero también va a haber muchos servicios y vamos a estar pagando mucho más dinero por inteligencias artificiales de lo que hoy pagamos la mayoría. Que en definitiva eso es lo que creo que va a pasar, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, ahora que entraste en esta parte, pues las empresas para poder traer estas inteligencias artificiales dentro de una empresa, para poder utilizarla a larga escala, pues ahí ya tienen que empezar a invertir más dinero, ¿no? Que solamente una persona que quiere utilizarla por cuenta, por algo así, ¿no? Sí, sí. Yendo un poquito para atrás también, hubo un momento que Internet nos entrenó a que las cosas eran gratis. Hace tiempo, en un momento era todo gratis en Internet. Nos dimos cuenta que muchas cosas eran gratis porque habían dos motivos por los cuales las cosas eran gratis. Uno era porque nosotros éramos el producto ahí, ¿sí? Y otra era porque había inversión y había una idea de recolectar usuarios para poder hacer crecer un negocio y después que ese negocio pase a ser más caro. Eso es lo que yo veo que pasó, pero que hay mucha gente que todavía cree que muchas cosas son gratis. A mí me pasa con empresas que, bueno, vamos a digitalizar, no tienen un email corporativo, vamos a poner un email corporativo. Bueno, ¿qué ponemos? Ponemos 365, ponemos Gmail, ponemos un servicio más barato. Entonces ustedes dicen, pero no puede ser gratis. Pero esa misma gente por ahí está pagando aún algún teléfono fijo en algún lado. O está pagando un montón de celulares, ¿sí? Pero muchas empresas todavía creen que el email tiene que ser gratis, que la cuenta de email corporativa tiene que ser gratis. Lo veo que pasa, lo veo que todavía pasa, pero que las empresas ya están empezando a decir, bueno, a ver, invierto esto, invierto $20 acá, invierto $20 acá. Pero bueno, eso sí, creo que las empresas tienen que invertir para que esto crezca, para poder usar. Y que es parte de las herramientas que uno le da a su equipo. Sí. Sí, total, porque, por ejemplo, yo lo veo, pues, nunca tuve una empresa, ¿no? Entonces lo veo por el lado del colaborador. Pues, pues nosotros utilizamos eso, tenemos el correo corporativo, tenemos eso, tenemos acceso a Excel, a eso y al Drive y no sé qué, pero uno no sabe realmente que, pues, la empresa tiene que pagar por eso, ¿no? Y, pues, muchos se dicen como, vamos a implementar las herramientas para poder darles a los colaboradores, pues, hay todo este costo detrás, ¿no? Entonces, pues, si una empresa quiere realmente avanzar con las herramientas, con la inteligencia, con la tecnología, con todo eso, pues hay esta parte que necesita aportar, ¿no? Y yo creo que hoy es la primera vez que me doy cuenta de eso. Nunca había pensado en eso antes. Y bueno, ahí entramos en la parte de la inteligencia artificial y es lo que comentaste hace algunas respuestas atrás, es muy verdad, ¿no? Como, la IA no sé qué, la IA no sé qué, y es muy común hoy en día ver eso, pero como no es la IA como en general, ¿no? Es una herramienta de inteligencia artificial que predijo eso, o que dio tal resultado, pero hoy en día siento que como está muy generalizado, ¿no? Realmente la IA eso y la IA aquello. Y también veo la importancia de cómo nosotros utilizar
lo que estábamos platicando, pues a veces yo no utilizaba nada y hablaba con Christian y Christian como, no, es que yo hice esto, yo como, wow, pero lo hiciste tan rápido. Y él, no, sí, porque agarré esta tabla, lo puse en esta inteligencia, después pasé para acá y es eso, yo como, no, pues sí, es como agiliza el tiempo, ¿no? Nos da más tiempo hasta para hacer las cosas de una manera más efectiva. Entonces, así de ver como el ejemplo de Christian, me empecé a utilizar más y poner ahí en algunas tareas de mi día a día para poder agilizar y tener como resultados más rápidos, más efectivos. Pero ahí me gustaría traer a un otro lado, Julián, que es la parte más, pues a mí me gusta mucho hablar de las habilidades que decimos blandas, pero hoy en día ya decimos que no son así como tan blandas, porque son habilidades muy importantes, ¿no? Y con todo eso de la inteligencia artificial y todo lo que traemos, que como podemos agilizar y eso, pero aún hay la parte de nuestras habilidades comportamentales, por así decir. Y lo que me gustaría preguntar y saber de ti es cómo, para tener este perfil híbrido, ¿no? Empezar puede ser empezando por la tecnología, después negocios o al revés, pero tenemos muchas habilidades técnicas que son importantes. Pero ¿cómo ves también la parte de las habilidades comportamentales? ¿Cuáles crees que son importantes también para poder tener este perfil híbrido? Bien. Haces la pregunta y me atraviesa. Yo tengo 3 hijos, 17, 15 y 12 años. Mi hija de 17 incluso está definiendo qué va a estudiar, o ya definió qué va a estudiar. Yo no logré que, por ejemplo, a ninguno de los 3 hizo el secundario técnico que hice yo, donde aprendíamos donde aprendíamos a programar. A los 3 le dije, mira, podés ir acá, vas a aprender esto y podés venir a trabajar con papá. Ninguno de los 3 le gusta eso. Mi hija más grande va a entrar a estudiar psicología. Mi hija más chica está viendo qué, mi hijo más chiquito está viendo qué, pero yo le veo, por ejemplo, yo veo en ellos la habilidad de poder, de la empatía. Yo veo en los 3 la habilidad de la empatía. Y para mí eso es una habilidad que va a ser, que es sumamente importante. Veo en alguno de mis hijos la habilidad de, esa habilidad blanda de, ¿cómo se llama? De animarse, ¿sí? De animarse. Y digo, bueno, eso es algo que le va a servir. Digo, bueno, practiquen un poquito más alguna habilidad técnica también, ¿sí? Pero bueno, yo creo que hay cosas de cómo somos como personas de que es sumamente importante, ¿sí? Esto, la empatía, eh, eh, el poder pensar lateral, eso, a ver, yo no sé si es blando o no blando esa parte ya, el poder entender un poco las consecuencias, entender para el costado, formas de pensar, no puede cuestionarse. Para mí todas esas cosas que por ahí son más blandas son sumamente importantes. Y a mí me pasó que cuando mi hija vino y me dijo que iba a estudiar una carrera como psicología, puse el ojo a ver qué iba a estudiar, le gusta más una parte más moderna que una parte más antigua, y me puse contento de que estudie algo de eso, que estudie un poco del comportamiento humano que va a pasar. Nada, en una época se pensaba que cuando llegue la IA o cuando llegue más fuerte la tecnología, los que iban a perder, el trabajo se iba a reemplazar. Yo sigo siendo positivo en todo eso también. En que lo que viene es positivo, no es negativo. Y que esas habilidades que uno puede tener y que uno puede seguir aprendiendo a cualquier edad. Para mí hay algunas cosas que uno aprende más de chico o que tienen que ver con la personalidad, pero creo que a cualquier edad se puede seguir aprendiendo cualquiera de las cosas, habilidades blandas o más duras. Yo creo que siempre es un buen momento para estudiar también y aprender. Así es, Julián. Aquí ya lo decimos, uno de nuestros
frases clichés, ¿no? Lifelong learning, o sea, prácticamente ahora nos pasamos la vida estudiando y aprendiendo. Y ahí me gustaría, Julián, en fin, abrir el cofre ahí de cómo tú te organizas para estudiar, para aprender, para mantenerte actualizado. Porque nos comentaste aquí a lo largo de toda nuestra conversación que conoces, ¿no? No solo la parte técnica, también la parte de negocios. Tienes ese perfil emprendedor que me imagino que conecta bastante con una persona que es curiosa, que no se limita a simplemente tener las preguntas y va atrás de respuestas. Pero ¿tienes alguna estructura organizada de estudios, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías a las personas, sean técnicas que quieran aprender de negocios o personas de negocios que quieren aprender de la parte técnica? ¿Tienes algún hack específico o es más orgánico a medida que vas viendo las cosas, vas aprendiendo? Yo creo que hay una parte que es más orgánica. Sí, hay una parte que es más orgánica. Sí, a mí me pasó hace unos años, post pandemia, o sea, acá en Argentina por lo menos, el encierro en la pandemia fue muy largo, fue muy largo. Y yo en ese momento, ya venía un poquito pre-pandemia, pero post-pandemia, yo hay un momento que sentí que estaba más oxidado yo, como persona, como profesional, como que, no sé, yo cuento que empecé a hacer remarketing cuando no lo tenía ni Google ni existía acá. Empecé a hacer e-commerce muy temprano, pero hace unos años yo sentí que o estudiaba mucho más, o me juntaba con otro tipo con otra gente también, o, o iba a ser ese viejo programador COBOL que yo veía en algún lado cuando era chico trabajando en los bancos, o ese que tiene un sistema que no se moderniza, viejo, y que va quedando obsoleto. Entonces, yo digo que es orgánico, pero en realidad hay varias cosas que yo empecé a hacer y que me esfuerzo a hacer. Una es participar de alguna comunidad, buscar algunas comunidades donde participar, para conectar con otra gente y otro. Otro que yo busqué dentro del rubro profesional es estar más cerca también de gente mucho más joven. Incluso en mi caso fue en ese momento la decisión de ir a dar clases a ese secundario donde yo había estudiado y encontrarme con los chicos de 15, 16, 17 años que estaban como yo muchos años antes, con ganas de salir a comerse el mundo y ver cuál es el mundo que ellos quieren comerse, qué es lo que está pasando ahí. Eso también es algo que me forcé para hacer. Pero no es algo sistemático que yo tengo. Sí es esto, es participar de comunidades, buscar cursos, donde sea que hay lugares, ustedes, pero estar aprendiendo. ¿Sí? Y estar con los ojos, y es esto, es lo que yo llamo estar con los ojos abiertos, viendo qué está pasando. ¿Sí? ¿Y qué te interesa? Me encontré con una consulta en LinkedIn, así, casualidad, uno que escribía, ni sabía quién era, ¿no? Que preguntaba si era mejor ser, y vuelvo a lo de generalista, ¿no? Si ser full stack, front o back. ¿Sí? ¿Qué convenía? Y no sabía ni quién era yo y me metí a contestarle. Le dije, mi recomendación es que hagas lo que te gusta. Vas a estar muchas horas trabajando, muchas horas pasando esto. Si no te gusta el front, porque pienses que hay una oportunidad más en el full stack, te vas a dedicar a full stack. Si no te gusta el front, también es cierto que hoy, con todo esto, lo que decía antes de la IA, puede ser un bug que usando IA se convierte en full stack muy fácilmente. O al revés, si te gusta el diseño, la experiencia de usuario y todo eso, ¿por qué ir a lo bajo? Bueno,
lo otro es esto, es estar aprendiendo cosas que te gustan. Si encontrás algo que te guste, pasar tiempo aprendiendo, no es un tiempo perdido, es un tiempo ganado, es un tiempo que te divertís. Yo los sábados juego al fútbol, pero me ha pasado durante este año que muchos sábados no fui a jugar al fútbol y me quedé aprendiendo o haciendo algo. Y lo disfruté también. Lo disfruté como cuando juego. Entonces, nada, eso es lo otro. Para mí dentro de eso es estar haciendo cosas que a uno le gustan. Total. Como Chris comentó, ¿no? Nosotros siempre estamos hablando de lifelong learning, que es el aprendizaje por toda la vida, porque pues siempre tenemos que seguir evolucionando, seguir aprendiendo, aún más en esta área de tecnología, ¿no? Cada día sale una herramienta nueva, un software nuevo, una versión nueva de algo. Y es justo como comentaste, cuando pues estamos estudiando y aprendiendo algo que nos gusta, pues yo siento que nos genera más pasión y como no es el tiempo de que, ay, tengo que estudiar, tengo que aprender, sino que es algo que nos gusta. Y también como dijiste allá al principio, ¿no? Cuando si tienes que estar hasta 3, 4 de la mañana haciendo código, trabajando con algo así, pues te gusta y para ti es como algo que fue placentero, ¿no? Porque realmente es algo que te gusta hacer. Entonces, para eso, pues si encontramos esto que nos apasiona, pues sentimos que hasta puede que nos salga como que más tranquilo, aprendemos más de una manera más tranquila, más fácil, sin abrumarnos tanto, ¿no? Obvio que sí hay momentos que como es como, ¿qué es Sí, eso? obvio. Pero Sí, obviamente uno hasta cuando está haciendo lo que le gusta, estudiando, aprendiendo, aunque sea algo que le gusta, va a haber momentos que no quiere. Está bien, pero nada, es eso, sí, eso de que vos decís de siempre aprender, de la vida aprendiendo, nada, es algo que yo me propuse no perderlo. sí. Sí, eso. Pues sí, es muy importante porque pues siempre vamos, y queriendo o no, hasta cuando no nos damos cuenta, entramos en un nuevo trabajo, vamos a estar aprendiendo algo, necesitamos desarrollar una nueva habilidad. Entonces, es algo que hasta pasamos y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero si estamos dispuestos a siempre querer aprender algo nuevo, siempre querer estar creciendo y aprendiendo más, pues es un aprendizaje, es un crecimiento y para nosotros, ¿no? Para nuestra vida. Y ahí, Julián, yo quería preguntarte también, es pensando ahora en la parte, pues, desde comentaste, ¿no? Desde muy joven ya sabías que quería tener tu propia empresa, abrir tu propia empresa, tener tu negocio y te gustaba la parte de tecnología. Yo quería saber si tienes consejos para esas personas que vienen de este background de tecnología, de esta área tech, pero que tienen estas ganas, ¿no? Tienen esos sueños de quiero tener mi propio emprendimiento, quiero tener mi propio negocio. ¿Qué consejos tienen para que esas personas puedan empezar, dar este primer paso? Nada, un primer paso es que hoy, de vuelta, hay tantas herramientas como para poder generar producto o algo rápido y con menos gente, ¿sí? Y con la nube, hay como hay una tormenta perfecta para generar cosas. ¿Sí? En una época tener hardware era muy costoso. Después que vino la nube. Bueno, hoy hasta el software va a ser más fácil hacerlo en muchos casos. Uno es eso. Después los demás consejos es un buen contador, un buen abogado. Y si encontrás un socio que sea más inteligente que vos, sepa algo que vos no sabés y te complemente, es ideal. ¿Sí? Yo he sido en Surcinap la mayor parte del tiempo solo entrepreneur y muchas veces es difícil. Muchas veces ese camino se te hace más difícil. En Quick Software Solution teníamos socios, en Surcinap hubo una época que sí, una época que no. Pero algo que es que me parece que es un buen consejo también es eso. Alguien al lado que te ayude a empujar y que sepa cosas que vos no sabés. Y ahí Ese me parece quizás, el bueno.
encontrar esa complementariedad de la parte de negocios, ¿no, Julián? O sea, que efectivamente hay mucha gente, me parece, muy talentosa en la parte técnica, ¿no? Que consigue, ya tiene experiencia, inclusive que estás programando, o como tú programas en los 10 años, ya tiene mucha experiencia con código. Y quizás no es necesariamente un requisito obligatorio aprender toda la parte de negocios para tener un negocio, ¿no? Entonces, inclusive los playbooks, que tampoco soy muy fan de ellos, de Silicon Valley, ellos recomiendan, ¿no? O sea, alguien que es de negocio, búscate un CTO para tu startup. Aquel CTO, búscate a alguien con un perfil más comercial, más de business, de financiero. Pero también concuerdo que la complementariedad puede hacer mucho sentido. Yo no soy muy fan ni de los playbooks, ni de los consejos, es esto o nada. Claro, sí. Esto, a mí durante mucho tiempo, nunca salí a buscar inversión realmente, pero sí empecé a charlar a veces y siempre me decían, no, solo entrepreneur no se invierte. Y ahora el último año empezaron varios a decir, bueno, ya vamos a ver un unicornio de 2, 3 personas, ya vamos a ver. Entonces, lo que era un playbook hace unos años, o lo que era ya no es más hace un tiempo, ahora es otro. Entonces, sí. Pero sí estar escuchando, sí estar aprendiendo, sí estar entendiendo, y sí rodearse de gente alrededor que sea más inteligente que uno. Sí, ese para mí es buenísimo. Y también lo que recomendaste hace un rato, ¿no? Participar de comunidades. Quizás ahí, en esas comunidades, está tu futuro socio o el colega para probar algún proyecto nuevo. Porque yo creo que también fomentar ese emprendedorismo me parece fundamental en una región como la nuestra, que no hay tantas oportunidades, ¿no? Entonces, sí. Tú hace 20 años, no sé hace cuánto era la empresa de software que vendían para Estados Unidos, que ahora parece obvio, ¿no? O sea, hay un montón de empresas. Byresdev fue un caso de ellas que hace justamente esto, de argentinos que la crearon. Pero hace 10 años, 15 años, cuando ustedes lo crearon, me parece que era una súper novedad, ¿no? No era tan común. 2002 lo creamos. 2002 yo trabajaba. 2002, éramos varios trabajando cada uno desde su casa para Estados Unidos. Eso. Era fantástico. Sí. Bueno, y eso es lo que te decía en un momento también, que a mí me pasó. 2002 yo vivía en el futuro. O sea, yo vivía cosas que alrededor mío no entendían lo que hacíamos. No entendían. ¿Cómo estás en tu casa trabajando? 2002, ¿no? O sea, volvamos a 2002. Y en un momento yo me sentí ese... 2002 Gaby no había nacido, creo. No, y después yo en un momento sentí que alrededor mío estaban pasando cosas que yo no ni sabía, no veía, no me podía subir. Nada, en eso, juntarse con más gente, comunidades, aprender, tener curiosidad. Y voy a dejar otro consejo. A veces, saber decir no. Saber decir no, y no vendan barato. Ahí está, el último consejo. Muy bien. Excelente, Julián. Consejos súper válidos y sinceros, ¿no? Porque yo creo que solo las personas que ya han pasado por todo eso te van a decir, no vendas barato, y aprende a decir no, que es algo difícil, ¿no? Nos cuesta decir no. Tenemos una facilidad por querer agradar a todo el mundo. A mí particularmente me cuesta decir no a las personas. Ya lo que vengo practicando también bastante. Bueno, Julián, muchas gracias. Creo que primero felicidades por toda la trayectoria con la que vienes construyendo. Después voy a darle, como dicen ustedes los argentinos, una chusmeada ahí por tu plataforma para entenderla un poco mejor. Y tenemos aquí un momento muy importante en nuestro podcast, ya entrando a la recta final, que es el momento 404, donde te pedimos que nos cuentes tu momento 404,
donde hayas pasado por algún momento, quizás en ese instante no tan feliz, pero bueno, que después de haber solucionado, arreglado el problema, ya hoy puede ser una linda anécdota para contar. Así que te pedimos ahí que compartas con nosotros. Bueno, voy a compartir en público algo que durante muchos años no conté, hasta que empecé a dar clases y se lo contaba a mis alumnos. Yo daba clases de programación y base de datos, entonces se lo contaba a mis alumnos. Y les decía, pero no lo cuenten porque no. Así que a la gente de RIMA, uno de mis primeros trabajos ahí en el 98, 99, si de casualidad alguno ve este video, sepan que uno de los primeros días que yo entré a trabajar web. Yo trabajaba otra cosa, Visual Basic, era una época diferente, las primeras cosas web. Y era, el sistema donde teníamos era lo que después se llamó una red social, era un portal para médicos y con publicidades. Me pidieron que cambie una publicidad o que borre una publicidad y no había un sistema para hacer todo eso, era todo directo en la base. Y tiré una consulta para borrar y me olvidé del where. Un delete sin where. Sí, borré toda la tabla de publicidades. Wow. Yo era muy junior, porque tenía 1 año y pico trabajando, pero era un poco previsor en algunas cosas, había hecho un backup. Entonces levanté, me busqué cómo traerme solo, o sea, había hecho como otra base de datos copiada, me traje eso, lo copié, lo puse, estuvimos un tiempo sin publicidades un ratito y creo que quedó todo bien porque nunca nadie dijo nada. Pero bueno, esa fue una que me acuerdo el día de hoy. Ahí. Podría ser un vivo de 24 horas contando momentos 404. Igual. Excelente, Julián. Solo tengo una curiosidad. O sea, ¿le llegaste a contar a alguien del trabajo, a tu jefe o a un colega, o tú lo solucionaste solo? Solo. Solucioné solo. Aparte era una empresa donde tenían una web, tenían internet, todo, pero no tenían equipo técnico. Cuando yo entro como junior, iba a entrar una persona como líder de proyecto que ya venía trabajando, que era un profesor mío que me había llevado ahí. Pero ese profesor, ese que había sido profesor mío, no estaba yendo hace varios días, no iba más. Okay. Y de hecho yo lo había contactado y me dijo, no voy a volver. Y gracias a eso pasé de junior a líder de proyecto un tiempo después. O sea que enseguida era yo, un tiempito después era yo el que hubiese tenido que decir qué pasaba. Pero no se lo llegué a contar a nadie. Lo solucioné, lo conté. No creo que sea el mejor consejo no contarlo. Pero lo solucioné rápido y dije, bueno, ¿lo soluciono o renuncio acá el primer día? No sé si era el primer día, pero era el primer día. Perfecto. No, la sección de consejos ya pasó ya, Julián. Ahorita estamos en el momento 404. Muy bien, interesante, Julián. Y bueno, qué bien que salió todo, que al final se pudo solucionar, ¿no? Sí. Bueno, pero esa capacidad de ir atrás de solucionar. Sí, he tenido otros 404 que han costado mucho dinero y problemas y todo. Errores más por ahí de negocio o algo así, pero bien técnico y bien típico error 404 que acabo de contar. Perfecto. Excelente, Julián. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, Gaby, ¿tenemos algún recado? Bueno,
Bueno, como al final entonces de todo episodio, ¿no? Agradecerte, Julián, una vez más por tu participación, por compartir tu historia y todos los consejos que nos compartiste. Fue una plática increíble. Seguro que las personas que nos estuvieron acompañando aprendieron demasiado de esta conversa. Y también agradecerles a todos ustedes que nos estuvieron acompañando aquí en este episodio del Café.tech. Les recuerdo que si nos están viendo por YouTube, si pueden, por favor, dejar su like también y compartir este episodio con amigos, con familiares, con personas cercanas. Y si nos están escuchando, en este caso por Spotify, ahí pueden seguir nuestra playlist de Café.tech y también dejar sus 5 estrellas. También, si aún no están suscritos en el canal, pueden suscribirse y encontrarnos en nuestras redes sociales de TikTok, Instagram, Facebook y LinkedIn como Alura Latam. Y si aún no conocen nuestra página, aluracursos.com, donde tenemos muchísimos cursos de tecnología e inteligencia artificial. Bueno, es eso. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Julián, una vez más. Y gracias, Cris, por otro episodio del Café.tech. Gracias, Gaby. Último recado, Julián. No sé si quieres compartir alguna página, sea de la empresa, sea tu perfil en LinkedIn. Siéntete a gusto aquí, te abrimos el espacio. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, gracias por este momento. Nada, pueden entrar a ver lo que hacemos, es www.surcinap.com o buscarme a mí, Julián Medina, en LinkedIn. Van a ver que comparto mucho sobre e-commerce, sobre inteligencia artificial, y a todo el que venga acá y quiere participar, yo trato de abrir conversaciones muchas veces ahí. Que no es un ambiente que haya mucha conversación ahí en LinkedIn. Nada, los invito a buscar algún posteo, comentar su experiencia, criticar, decir que sí, que no, que lo que sea. Que si me suman, yo los acepto y estamos ahí en contacto. Perfecto, Julián. Vamos a dejar aquí en la descripción del video todos estos links que mencionó Julián. Una vez más, gracias, Julián, por acompañarnos y gracias a ti por acompañarnos en este episodio del Café.tech. Como lo dijo Gaby, no te olvides compartirlo con toda tu red. Deja tu like, que eso nos ayuda a llegar a más personas. Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.